Vamos con más información aquí en Arriba Bogotá. Y saludamos nuevamente a nuestro compañero Marco Mosquera para que nos entregue información de lo que está pasando con el COVID-19 en nuestro país, porque están muy altas las cifras de los contagiados y también desafortunadamente las cifras de muertos vuelven a aumentar. Cuéntanos un poco más, Marco, adelante. Aníbal, buenos días. Se dobló la cifra de fallecidos por COVID-19 en Colombia durante la última semana y es la tercera semana consecutiva en la que aumentan las muertes por el virus en nuestro país. Hagamos un recorrido por ese informe que en las últimas horas ha entregado el Ministerio de Salud. Ahí tenemos la cifra de fallecimientos en Colombia. Fueron 100 entre el 24 y el 30 de junio. Como vemos, el doble de los reportados para el periodo comprendido entre el 17 y el 23 de junio. Veamos ahora de esos 100 fallecimientos cuánto reporta la capital del país. Estas son las muertes que fueron reportadas en las últimas horas en la capital del país. Del 24 al 30 de junio, 34 fallecimientos, el doble de lo que se reportó la semana anterior, que era cuando nos entregaban el reporte de los fallecimientos, los decesos entre el 17 y el 23 de junio, que eran 17. Veamos los contagios que también han aumentado. En Colombia fueron alrededor de 4.300 contagios más. En total se reportaron 23.827 nuevos casos entre el 24 y el 30 de junio. La semana pasada ese reporte fue de 19.697. Ahora veamos en la capital del país, donde los contagios se mantuvieron estables de acuerdo con este informe entregado por las autoridades sanitarias. Fueron 8.880 nuevos casos en Bogotá. La semana pasada fueron 8.904. Incluso hubo una pequeña reducción en esos casos reportados en la capital del país. A esta hora de la mañana se conecta con nosotros el médico epidemiólogo Jaime Ordóñez. Doctor Ordóñez, buenos días, bienvenido a Arriba Bogotá. Marco, muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Doctor, ¿qué tanto tienen que ver esas subvariantes de las que ha estado alertando la OMS, por ejemplo, durante la última semana? BA.4 y BA.5 que han causado esta séptima ola en Europa. ¿Son estas mismas variantes las que están causando aumento de contagios y de muertes en Colombia? Es probable, pero aún no estamos seguros. Recuerde siempre que en epidemiología hablamos de la multicausalidad. Entonces, esa puede ser una de las causas, pero con toda seguridad no es la única. Tenemos que revisar el esquema de vacunación de los fallecidos. ¿Cuántos de ellos debían tener el segundo refuerzo y no lo tenían? ¿Cuántos de ellos deben tener al menos un refuerzo y no lo tenían? Cuando uno mira el informe de estos 100 fallecidos, encuentra que una gran proporción de ellos tenían enfermedades autoinmunes o enfermedades renales o cáncer. Es decir, son enfermedades que no permiten desarrollar una buena respuesta inmune. Y esto es importante porque esta proporción de pacientes no van a desarrollar respuesta inmune a pesar de tener todo el esquema de vacunación. Así que también hay que pensar en otras estrategias, como por ejemplo el uso de anticuerpos monoclonales que se colocan antes de la exposición. No son vacunas, pero funcionan como si fueran vacunas, pero son para estas poblaciones que son muy específicas. Entonces hay que mirar cada uno de estos casos de forma detenida porque cada subpoblación de pacientes va a meritar estrategias de manejo diferentes. Doctor, esas estrategias de las que usted habla que son diferentes a la vacunación y destinadas específicamente a la población con comorbilidades, ¿ya se aplican en Colombia? No, aún no. Pero no está hablando de cualquier comorbilidad. Cuando uno mira estas 100 pacientes, la principal comorbilidad sigue siendo hipertensión y diabetes, que de hecho son las enfermedades, por así decirlo, de las más comunes que hay. No, estoy hablando de comorbilidades muy específicas que afectan el sistema inmune. Son enfermedades autoinmunes, VIH, enfermedad renal. En estos pacientes hay que darles medicamentos que les va a afectar su respuesta inmune y eso no les va a permitir desarrollar una buena respuesta a las vacunas. Entonces me refiero a esta subpoblación de pacientes. Esos son unos anticuerpos que se colocan antes de que el paciente enferme. Fíjense que hemos conocido anticuerpos monoclonales para los que ya enfermaron. Estos no, estos son que se colocan para los que aún no han enfermado y han tenido una muy buena respuesta. Yo no sé si puedo decir el nombre comercial, pero existen estos anticuerpos monoclonales en el mercado. En varios países ya se aplican, pero en Colombia aún no.
Doctor, hablemos ahora de los contagios que se reportaron en nuestro país. Digamos que se siguen realizando pruebas, pero destinadas a la población menor, digamos niños, y también a los adultos mayores. ¿Es necesario hacer pruebas a, digamos, la población que se encuentra entre esos rangos de edad hacia los cuales se están destinando las pruebas en este momento? Claro que sí, Marcos. Yo siempre he criticado esa norma porque uno no puede asumir que la población joven no tenga riesgo. Una cosa es que tenga menos riesgo, pero menos riesgo no significa cero riesgo. Y esto es una enfermedad infectocontagiosa en la cual no solamente hay que identificar a las personas infectadas y con síntomas, sino a los infectados y que no tienen síntomas, es decir, a los asintomáticos. Hay que identificarlos porque esa población, que podría ser usted, podría ser yo, podríamos estar infectando a otros sin darnos cuenta. Entonces, si fuera usted o si fuese yo, deberíamos estar aislados. ¿Qué tal que usted fuese asintomático y está en este momento en el estudio? Entonces, este tipo de pruebas se le deben hacer a todas las personas, que son los cercos epidemiológicos, también de aquellos que están asintomáticos. Pero si no los identificamos, pues obviamente no vamos a hacer ningún cerco epidemiológico de los asintomáticos. Definitivamente muy importante, doctor Ordóñez. Pues gracias por acompañarnos en la mañana de hoy para analizar este panorama del COVID-19 en Colombia. Que tenga feliz día. Igualmente, Marco, feliz día para ustedes.